Tenemos de invitada a la doctora Antonieta Jiménez, que ella ya había estado con nosotros al puro principio del curso. Y en esta oportunidad viene a hablarles un poco más de la parte esta de vigilancia de la resistencia de los antibióticos, ¿verdad? Como para que ustedes tengan una idea y puedan ver la realidad nacional en este campo. Entonces, los dejo con Antonieta. Perfecto. Bueno, como ya les mencionaron, yo había dado la clase de resistencia a antimicrobianos y de mecanismos de resistencia de importancia clínica, y hoy les voy a hablar un poquito más de... ¿me escuchan? Sí, ¿me escucha, Carlos? Sí, Ah, sí, perfecto. Vamos a ver para estar segura. sí, porque como es un hueco negro, uno no sabe, ¿verdad? A veces, pero Exacto, sí, si uno siente como alguien me estará escuchando. sí, sí, sí. Entonces, yo les voy a hablar de vigilancia de laboratorio, de la resistencia a los antimicrobianos. Aquí me sale como admitir, ¿tengo que hacerlo yo, Carlos? ¿O no? Ah, no, ya, perfecto. Y su utilidad para la toma de decisiones. Es decir, les voy a tratar de enseñar un poco qué hacemos en vigilancia y la resistencia a los antimicrobianos en el Laboratorio Nacional de Referencia a Bacteriología, y además también ejemplos de cómo utilizamos o para qué también entregamos esa información a lo que son las autoridades. Empecemos por ver un poco dónde deberíamos de implementar una vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. A veces tendemos a pensar que tal vez solo en el área humana, y en realidad hay diferentes ambientes con potencial de impacto por el uso de antimicrobianos, es decir, donde pueden haber bacterias y puede haber un intercambio genético entre estas. Si ustedes lo ven ahí, voy a utilizar el mouse un poquito como puntero. Lo que vemos en la parte superior, que es la medicina humana, y que bueno, como humanos le damos la mayor importancia, pero en realidad hay otras áreas también muy importantes en donde van a estar, o se va a ver un impacto, y que también impacta lo que es el humano. Dentro de la medicina humana, entonces podemos ver que hay un uso de los antibióticos tanto a nivel comunitario como los pacientes que están en lo que es el hospital, y que además en diferentes direcciones se ve afectado, es decir, donde se utilice o donde se tome antimicrobianos, siempre se van a afectar otros ambientes también, como la medicina veterinaria está involucrada por acá abajo a la izquierda, involucrado directamente en lo que son las mascotas, lo que son animales de granja con la producción de alimentos, y algunas otras áreas como lo que es la producción también de alimentos de origen vegetal, y así cualquier área que ustedes puedan pensar en donde se utilizan antimicrobianos. Por lo tanto, la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos tiene que ser integrada, y cuando usamos la palabra integrada en este contexto es que involucre todas las áreas donde se utilicen antimicrobianos, y es lo que se le llama también One Health, es decir, de eso es de lo que se trata, de implementar en los diferentes países una vigilancia integrada bajo lo que es el concepto de una salud. Pensemos además y unamos estos conceptos a, bueno, muchas veces podemos pensar en qué se basa la prescripción de antimicrobianos, pero veamos este ejemplo que, a pesar de que es de una publicación del 2013, y ya estamos en el 2020, me parece un muy buen ejemplo porque a los antimicrobianos hay que utilizarlos en las diferentes áreas, pero se trata del uso correcto, del uso adecuado de los antimicrobianos. Entonces, vamos a ver cómo este ejemplo lo que hacen es presentar la cantidad de personas atendidas aproximadamente en los Estados Unidos anualmente, y eso en el 2013, con afecciones respiratorias, y estamos hablando de una atención ambulatoria. Entonces, más o menos 40 millones de personas con afecciones respiratorias pueden anualmente, o en ese momento recibían anualmente en los Estados Unidos un tratamiento por antibióticos, y vean que de esos 40 millones, 27 no tenían que ser tratados con antimicrobianos. Es decir, el uso inadecuado de los antimicrobianos es lo que causa también el impacto o el mayor impacto en lo que es la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, ¿en qué área se debería de fortalecer para lograr un uso adecuado de los antimicrobianos? En áreas como prevención de las infecciones, si no hay que tratar,
no hay que utilizar antimicrobianos, desarrollo de técnicas de diagnóstico rápido, porque si rápidamente un laboratorio de bacteriología o de microbiología, porque pueden ser diferentes organismos, pero hablando de bacterias, de bacteriología, puede dar un resultado y realmente indicar si es una bacteria y cuál bacteria, y si además se pudo hacer prueba de sensibilidad, el tratamiento va a ser el adecuado. Vigilancia del laboratorio, que es donde yo voy a hablarles un poquito más, pero quería enseñarles como un poco más el contexto y ya van a ver por qué. Vigilancia de laboratorios, si yo sé lo que hay en nuestro ambiente, si yo sé la epidemiología, también va a apoyar el uso adecuado de los antimicrobianos y por supuesto las políticas y la regulación, porque sin políticas o regulación tampoco se va a avanzar. Uniendo lo que les enseñé anteriormente del concepto de una salud y uniendo lo que acabamos de ver acá, es que la Organización Mundial de la Salud, junto con otras dos organizaciones mundiales, que la ven acá a la izquierda en la parte superior, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad, presentan lo que es el Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. Este plan mundial tiene 5 objetivos estratégicos. El primero tiene que ver con mejorar el conocimiento de RAM en cuanto a lo que es la comunicación, educación, formación efectivas y crear conciencia a lo que es el respecto. El objetivo 2, reforzar los conocimientos de la base científica a través de vigilancia e investigación. Y el objetivo 3, reducir la incidencia de las infecciones. Dijimos antes, si no hay infecciones, no hay que tratar y no hay que usar antibióticos o antimicrobianos en general. El objetivo 4 es utilizar de forma óptima los medicamentos de los antimicrobianos y el 5 es preparar argumentos económicos a favor de la inversión sostenible para aumentar la inversión en nuevos medicamentos, medios de diagnóstico y vacunas y otras intervenciones. Si ustedes ven entonces, los 5 objetivos estratégicos están hechos para responder lo que acabamos de ver anteriormente. Vamos a hablar un poco más entonces sobre el segundo objetivo, que es la parte de vigilancia, que es lo que hacemos en el laboratorio de bacteriología del INCIENSA. Y además podrán imaginar que reforzar este objetivo o trabajar en la vigilancia va a impactar directa e indirectamente en los otros objetivos, por lo menos en el 1, 3 y 4 del Plan Mundial. ¿Qué tenemos entonces a nivel de Costa Rica? A nivel de nuestro país, vamos a ver que cuando la Organización Mundial de la Salud con estas dos organizaciones presentan lo que es el plan mundial, los diferentes países también miembros aceptan tener un plan nacional dirigido o enfocado un poco en este plan mundial. Es decir, que Costa Rica tiene ya un plan de acción nacional de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos 2018-2025, que va a tener los mismos 5 objetivos estratégicos que acabamos de ver. Además, hay un plan estratégico y operacional pecuario dirigido por lo que es SENASA, 2017-2022. Entonces pueden ir viendo cómo el país está trabajando bajo lo que es el concepto de una salud y hay un grupo nacional que no solamente está conformado por salud humana y por la parte de SENASA, que es salud animal, sino que también está la parte de fito y está la parte de las universidades y la parte ambiental. Todo coordinado por el ente rector, que es el Ministerio de Salud, y bajo el Plan Nacional de Acción, que ustedes lo ven acá, coordinado también, por supuesto, por el ente rector, que es el Ministerio de Salud. Además, Costa Rica ya desde el 2012, que ustedes lo ven acá a la derecha de la pantalla, en el 2012, esta no es la última versión, introduce lo que es la notificación de la resistencia a los antimicrobianos como un evento de notificación obligatoria. Es decir, nosotros como país lo tenemos como un evento de notificación obligatoria desde el 2012 y por eso dejé el de ese año en la presentación. En el caso de Costa Rica, para ir, vean que voy del el plan mundial, el que inicia en el 2015, lo que tiene Costa Rica sobre los planes nacionales, que además ya desde antes se trabajaba en nuestro país el tema, vimos que en el 2012 en realidad ya estaba dentro del decreto de vigilancia de la salud, y si vamos más atrás, en realidad Costa Rica ya desde el 2002
participa y además es evaluado para sus capacidades para lo que es la detección de lo que es la resistencia a los antimicrobianos. Costa Rica participa entonces en esta red, que es un programa latinoamericano de resistencia a los antimicrobianos, de vigilancia y la resistencia a antimicrobianos, coordinado por la OPS-OMS, cuyo laboratorio de referencia es el Instituto Malbrán en Argentina, y que el punto focal de país, como lo vieron ahí aparecer a la izquierda abajo, es el Laboratorio Nacional de Referencia o el Centro Nacional de Referencia a Bacteriología del INCIENSA. Es así como entonces este laboratorio es evaluado por sus capacidades y ha ido desarrollando además sus capacidades, igual que todos los países de Latinoamérica, desde el 2002, que lo puse aquí en rojo, junto con otros países de la región que ustedes ven ahí. ¿Qué tenemos entonces internamente en el país para realizar la vigilancia de la resistencia a antimicrobianos y la vigilancia integrada? Hay 4 laboratorios oficiales que tienen o que deben de desarrollar su función en cuanto a la vigilancia integrada de la resistencia a antimicrobianos. Los que ven en color celeste claro, entonces serían los laboratorios de la parte no humana. En la parte de salud animal está lo que es el SENASA, que tiene un laboratorio que se está desarrollando en la vigilancia y que inicia oficialmente la vigilancia de la RAM, de la resistencia a los antimicrobianos, en el 2019. Además, en la parte de vegetales está lo que es el laboratorio de fito, que en realidad el laboratorio de fito todavía no está establecido, pero que en realidad caería sobre ellos la responsabilidad, y junto con un laboratorio que lo ven acá, el CRIMA, que es el Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos, que también está involucrado en la parte de los alimentos. En el INCIENSA, como pueden ver, entonces hay 2 laboratorios involucrados en la vigilancia y resistencia, el CRIMA que les acabo de mencionar y el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, que da apoyo directo al CRIMA y también a lo que es el SENASA y FITO, si lo solicitaran también, para lo que es ya los análisis directamente de resistencia a antimicrobianos, ya que es el laboratorio que actualmente tiene una mayor capacidad de respuesta para lo que es la vigilancia y la resistencia a los antimicrobianos. Hay una red nacional de laboratorios de bacteriología que, como pueden ver ustedes acá a la derecha abajo, son clínicos humanos en su mayoría, y además en su mayoría van a ser de la caja del Seguro Social, cómo está compuesto nuestro sistema de salud, pero también hay laboratorios clínicos veterinarios, alimentos para consumo humano, alimentos para animales, aguas y algunas empresas productoras de alimentos. Según el decreto de vigilancia de la salud, el coordinador de la vigilancia de bacteriología y también de resistencia a antimicrobianos en bacteriología es el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, el CNRB. Y el ente rector, que es el Ministerio de Salud, entonces es el que debe de coordinar desde la sombrilla más grande en nuestro país a nivel central como ente rector, en donde además de que recibe las notificaciones a nivel nacional, recibe notificaciones, y ya vamos a ver algunos ejemplos, por eso lo puse ahí, de notificaciones que además como país tenemos que hacer hacia el exterior, a los entes internacionales como es la OPS y la OMS. Por lo tanto, en lo que es el Ministerio de Salud, vamos a tener que hay un Centro Nacional de Enlace con el Reglamento Sanitario Internacional, que es por medio del cual o a quien se le hacen las notificaciones que tienen que venir de los diferentes países. Son notificaciones internacionales y ya vamos a ver por qué y cuál es el papel en esto de la resistencia a los antimicrobianos. Este sistema que tenemos para la vigilancia integrada, entonces, trabaja en conjunto con diferentes redes internacionales. En su mayoría van a ser coordinadas o son coordinadas por lo que es la OPS o la OMS. Incluso hay una conexión directa de la RILA, que son la red de laboratorios de Latinoamérica, de lo que es la parte de alimentos. Quedándonos entonces al laboratorio que les mencionaba, que dentro de lo que es el decreto de vigilancia de la salud, es el coordinador de la vigilancia del laboratorio de bacteriología y de resistencia a los antimicrobianos de bacteriología.
Vamos a ver entonces dónde está colocado este laboratorio en el INCIENSA, que ustedes como futuros microbiólogos, no sé si algún otro colega les enseñó un poquito, no es que vamos a quedarnos mucho acá, el diagrama de el INCIENSA, podemos ver cómo al servicio de la salud pública, el INCIENSA cuenta con diferentes centros nacionales de referencia, marcados en color azulito, en donde podemos ver que hay voy a aprovechar, sé que se sale un poco, pero para que ustedes vean lo que hay en el INCIENSA en cuanto a centros nacionales de referencia, la parte de parasitología, química clínica, perdón, virología, micobacteriología, tenemos bacteriología, donde nos vamos a quedar luego, la parte de bromatología e inocuidad microbiológica de alimentos. Los dos que marqué en rojo son los que les mencioné anteriormente y que van a estar involucrados en lo que es la vigilancia integrada de la resistencia a los antimicrobianos de bacterias de importancia clínica. Y algunas veces nos toca estar también involucrados en otro tipo de microorganismos. De nuevo, entonces, vigilancia integrada. Vamos a mencionar ahora ya directamente lo que se hace en el INCIENSA y muy directamente en el laboratorio de bacteriología, pero vamos a ver cómo siempre el clima y bacteriología trabajan también en conjunto. Eso debido a que es una sola institución y cada uno de los laboratorios nacionales de referencia tienen diferentes metodologías. Por ejemplo, en bacteriología nos especializamos hasta ahora un poco más en la parte fenotípica, tanto de prueba de sensibilidad a los antimicrobianos, detección de mecanismos de resistencia de importancia clínica, y vamos a ver que también genotípica hasta lo que es PCR punto final, y estamos pensando en desarrollar algunas cosas de PCR en tiempo real. Pero colaboramos en conjunto con el CRIMA, nosotros ponemos o aportamos estas metodologías, y en el CRIMA es donde directamente están las capacidades para lo que es el pulse field y para lo que es la secuenciación completa del genoma. Y esto para responder a las necesidades de la Red Nacional de Laboratorios que vimos anteriormente. ¿Qué hacemos entonces de rutina en el laboratorio de bacteriología? Recibimos aislamientos, nosotros hacemos en esta área específica poco diagnóstico, en algunos temas hacemos diagnóstico, pero en la parte de resistencia antimicrobiana más que todo es confirmación diagnóstica. Vamos a ver que recibimos aislamientos de los laboratorios de bacteriología y hacemos la confirmación de lo que es la identificación con metodologías como bioquímica convencional, BITEC, API, algunas otras determinaciones como serogrupos y servariedades, y además ya en las próximas semanas estamos por adquirir un MALDI para lo que es la identificación de diferentes organismos. A estos organismos entonces se le confirma la identificación y además se le realiza la prueba de sensibilidad a los antibióticos, y eso lo vimos a más a profundidad en la clase anterior, donde les presentaba un ejemplo en enterobacterias de la cantidad de diferentes antibióticos que probamos por bacteria para la prueba de sensibilidad y también para la sospecha o determinación de mecanismos de resistencia. También utilizamos lo que es el BITEC, que seguramente ustedes ya saben, es la metodología automatizada que se encuentra en su mayoría en los laboratorios de nuestro país, tanto en la caja como en la parte privada. Hay algunas otras metodologías, pero esa es la que se encuentra en mayor cantidad de laboratorios. Y además hacemos la confirmación de mecanismos de resistencia por PCR, como les acabo de mencionar, y cada vez estamos trabajando un poco más en lo que es la parte de la secuenciación completa del genoma, que en realidad se pasan a esta metodología cuando hay alguna justificación, y no es que todos los aislamientos que ingresan al CNRB van a pasar a la secuenciación completa. ¿Cuáles son entonces estos organismos que nosotros vigilamos? Vamos a ver que el Centro Nacional de Referencia a Bacteriología tiene 4 áreas principalmente, que son enteropatógenos, inmunoprevenibles, antimicrobianos y febriles zoonóticas. En la parte de enteropatógenos se vigilan organismos como Salmonella, Shigella, Campylobacter, algunas E. coli, Aeromonas, Plesiomonas, Yersinia, Vibrio cólera, entre otros. Y no solo Vibrio cólera, muchas veces también otros vibrios.
En la parte de inmunoprevenibles, especialmente se vigilan Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, lo que es la parte de tosferina y bacterias de difícil identificación. Y aquí además nos falta introducir un organismo que iniciamos la vigilancia este año, que es Neisseria gonorrhea. En la parte entonces de antimicrobianos, vamos a ver que es como un embudo de estas dos áreas. Es decir, nosotros recibimos en la parte de antimicrobianos lo que ingresa a enteropatógenos en bacteriología y en el clima también. Y realizamos pruebas de sensibilidad y detección de mecanismos de resistencia. También recibimos los organismos y de inmunoprevenibles que ingresan al laboratorio. Y además tenemos otra sección donde en realidad lo que se hace es muy directamente la confirmación de mecanismos de resistencia de bacterias que tienen perfiles de multiresistencia, extrema resistencia o posibles pan-resistentes. La última cajita que tenemos por acá, febriles zoonóticas, se vigila leptospirosis, brucelosis, rickettsiosis y ehrlichiosis. ¿Cómo vigilamos cada uno de estos organismos? Vamos a ver que en amarillo, se marcó ahora en sus pantallas, lo que son organismos que responden a o son causantes de enfermedades de notificación obligatoria y que ya desde hace algunos años se solicita la referencia de todos estos organismos a lo que es el laboratorio de bacteriología. Es decir, si un laboratorio aísla una salmonela, debería de referirla a lo que es el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología. Sabemos que en el caso de Salmonella y Shigella tenemos representación a nivel nacional, ya que hace algunos años se hizo un estudio con una encuesta que demostraba que el 85% o más de estos aislamientos son referidos a lo que es el laboratorio de Lincienza. ¿Para qué utilizamos esta información? Aquí hay algunos ejemplos y ya vamos a ver otros, pero lo utilizamos para poder recolectar además la información de país y entregarla a lo que son las redes internacionales como Relaura, que es una red de vigilancia de lo que es la resistencia a los antimicrobianos, como redes como CIREVA, que lo ven acá en la parte superior izquierda, que tiene que ver con la vigilancia de inmunoprevenibles, para hacer informes como el que está a la derecha en la parte superior, en donde el título es Informe de Vigilancia basada en laboratorio de Streptococcus pneumoniae y su aporte al análisis de la estrategia de vacunación. Es decir, una de las cosas más importantes por qué vigilar Streptococcus pneumoniae es porque la información que se obtiene en el laboratorio de referencia se utiliza para definir la estrategia o para ver si se está utilizando la estrategia adecuada de vacunación en nuestro país. Algunos otros trabajos, como pueden ver a la derecha en sus pantallas hacia abajo, es la descripción de mecanismos de resistencia. Por ejemplo, acá lo que es, quiero que veamos el primero, porque después les voy a dar un ejemplo de esto, lo que es la detección de resistencias a quinolonas en salmonela por mecanismos llamados QNRB y QNRS. Además, como les mencionaba, hay organismos con características de resistencia que se solicita a los laboratorios, deben de referir al laboratorio de bacteriología en el INCIENSA para la confirmación de mecanismos de resistencia de importancia clínica. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de los que están en color amarillo, no tenemos una representación nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se debe de referir el 100% de Escherichia coli de orina que son aisladas en lo que es la parte clínica. Sería imposible para nosotros analizarlo y no tiene el sentido. Pero sí se deben de referir las Escherichia coli que cumplen ciertos parámetros de mecanismos de resistencia e importancia clínica que deben de ser confirmados en el laboratorio de referencia y que además le permite al país tener la información epidemiológica sobre este tipo de mecanismos de resistencia.
Veamos entonces un ejemplo de cómo se ha ido viendo la evolución de la resistencia a los antimicrobianos gracias a esa referencia de cepas a nuestro laboratorio durante muchos años. Vamos a hablar entonces un poquito de Salmonella, que recordemos que es uno de los organismos que se vigilan con la referencia de todos los aislamientos que se obtengan en los laboratorios de bacteriología. Ustedes pueden ver ahí entonces en la parte superior es una línea de la aparición de cómo fueron apareciendo los mecanismos de resistencia de salmonela de origen humano. En la parte inferior son los aislamientos de salmonela de origen no humano. Este tipo de aislamientos y la vigilancia se llevó de forma paralela un poco hasta el 2013. Yo les contaba que ya ahora el laboratorio de el SENASA se está desarrollando en esta parte y por lo tanto ellos son los que están haciendo la mayoría de estos análisis. Pero veamos qué interesante cómo nos permitió ver, y debido a que la vigilancia de Salmonella inicia desde antes del 2000, nos permitió ver cómo fue, cómo se tenían antes del 2003 aislamientos con una mayor sensibilidad y poco a poco fueron apareciendo ciertos mecanismos de resistencia. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en el 2003 aparece un fenotipo de resistencia conocido como DT104 de mucha importancia que además en esa misma época se apareció el mismo perfil de resistencia, en la parte inferior se ve, en aislamientos de este origen no humano. Y esto fue además relacionado con un brote que provenía, que un brote que es una enfermedad de transmisión alimentaria, es decir, se aisló de cerdo, como lo ven aquí, y también de humanos. Luego fuimos viendo o se fue viendo la aparición de otros mecanismos de resistencia. Voy a mencionarlos un poco rápido, ya vimos algunos mecanismos la clase anterior, pero quería como mostrarles un poco cómo usar la información de vigilancia y qué es lo que podemos ir viendo como país, cómo va apareciendo lo que es la resistencia, por ejemplo, la sensibilidad de inmunidad a fluoroquinolonas, lo que es la detección de algunas enzimas que vimos en la clase anterior, como es la beta-lactamasa de espectro extendido, y se pudo caracterizar o se puede caracterizar qué tipo de BLE es, que es la voy a ir mencionando porque voy a dar varios ejemplos de esta, CTXM15, ya vamos a ver que aparecen otros organismos también y cómo se pudo detectar en salmonela de origen humano. Y así fuimos viendo diferentes mecanismos de resistencia. Veamos ahora la parte inferior en no humano, donde quiero darles un ejemplo de cómo se utiliza también esta información hacia fuera del país. La notificación que les decía que como país debemos hacer a entes internacionales. En el 2010-2011 pueden ver el ejemplo de cómo se detecta por primera vez en nuestro país, en el laboratorio de referencia, una enzima que causa resistencia a cefalosporinas de tercera generación, que es del tipo AMC y que molecularmente se determinó como CMY2. Esa fue una de las primeras notificaciones internacionales que se hicieron relacionadas a un perfil de resistencia a lo que son los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque fue referido por un laboratorio privado, viene o fue aislado de carne de pollo deshuesada mecánicamente, que fue que era un producto traído a Costa Rica desde Norteamérica, como dice acá. Se hizo lo que es la identificación del patógeno, Salmonella, y además de la cero variedad, Kentucky. Y lo que se determina diferente en este aislamiento, que no se había visto antes ni en la parte no humana ni en la parte humana, es que tenía resistencia a cefalosporinas de tercera generación y presentaba una AMC, como lo había mencionado antes. Por lo tanto, lo que les estoy diciendo es que las notificaciones al extranjero se realizan cuando hay perfiles inusuales y puede ser de este tipo, es decir, además relacionado a un producto de importación. ¿Qué hacemos entonces como laboratorio? Como laboratorio lo que hacemos es un análisis con un diagrama o con un anexo que está dentro de lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, que básicamente se responden preguntas como, ¿tiene el evento una repercusión de salud pública grave? En realidad, salmonela en alimentos implica un riesgo para la salud pública, por lo tanto la respuesta para nosotros era sí.
Si vamos respondiendo como sí, vamos bajando en el diagrama y al final lo que vamos a responder es si el evento se notificará a la Organización Mundial de la Salud de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional. La otra pregunta es, ¿se trata de un evento inusitado o imprevisto? Sí, el perfil de resistencia no es común en el país. En ese momento estábamos hablando de 2011-2012. Hoy en día serían otros perfiles y ya vamos a ver un ejemplo. Existe un riesgo significativo de propagación internacional. Se trata de un alimento importado. No hay no se desconoce si se exportó a otros países, no hay garantía que el proceso industrial al cual va a ser sometido elimine la contaminación. Y además, una pregunta, ya con eso cumple para, en realidad nosotros como laboratorio de referencia, se le envía al Centro Nacional de Enlace en el Ministerio de Salud y ellos son los que deciden si pasan la notificación a lo que es la Organización Mundial de la Salud. En este caso, en ese momento se pasó. La última pregunta, ¿existe un riesgo significativo de restricciones a los viajes o al comercio internacional? Y la respuesta en ese momento era no hay una normativa vigente en el país. Desconozco si en este momento ya existe alguna. Pero eso es un ejemplo de cómo hacer o por qué se hace una notificación al exterior y se necesita la información de la vigilancia y la resistencia a antimicrobianos. Eso fue en el 2011, 2012 y vean que en el 2019, un ejemplo diferente, pero se sigue haciendo las notificaciones al exterior, es un aislamiento de Neisseria meningitidis. El anterior era un ejemplo de una bacteria aislada de un alimento. En este caso es un ejemplo de una bacteria aislada de un humano. Y en este caso tenemos una Neisseria meningitidis del grupo Y, que la característica que presenta es que no es sensible a lo que son las cefalosporinas. Por lo tanto, y como no es un fenotipo nuevo en nuestro país en el momento en que se detecta y además no es común en la región. Por lo tanto, se tiene que pasar a el Ministerio de Salud, Centro Nacional de Enlace, y para que ellos lo puedan notificar y fue notificado a lo que es o por medio del Reglamento Sanitario Internacional. Otro de los ejemplos también de cómo utilizamos la información de vigilancia, vean acá en la salmonela, en aislamientos de salmonela, que es de salmonela, shigella, los inmunoprevenibles, es vigilancia que se lleva, como les mostré, desde el 2000 en adelante se empieza a fortalecer esta vigilancia. Vean cómo también, por ejemplo, en ciertas serovariedades, en este caso la infantis, podemos ver que se observa en el 2018 un aumento de lo que son los aislamientos. ¿Por qué? Gracias a esa referencia de los laboratorios de bacteriología, podemos ver cómo en el 2014 por acá se ve un aumento, 2015, 2016 no habían aislamientos, 2017 y en el 2018 se ve un aumento de esta serovariedad. Además, tenía las características o tiene las características de estos elementos de tener sensibilidad disminuida a fluoroquinolonas y de tener una BLE. Eso es un trabajo colaborativo entre lo que es bacteriología y el CRIMA. Vamos a ver que una de las metodologías que mencioné es el PulseField y lo que se hizo con algunos de estos aislamientos fue analizar aislamientos de origen humano y de origen no humano para ver si existía alguna relación o si son similares o no. Por ejemplo, con la herramienta del PulseField se pudo demostrar que hay algunos aislamientos por acá marcados en color celeste, que son de origen humano y no humano, en donde sí se ven relacionados. Si aplicamos o se aplica otra herramienta, la secuenciación, vamos a ver acá en la parte superior cómo hay algunos aislamientos de origen humano y de animal que también por medio de esta herramienta se ven similares o se piensa que podría ser, tratarse del mismo aislamiento. Podemos ver que los que están marcados con bolita celeste son de origen alimentario y se tratan de los mismos que están en este cuadrito. Y los que no tienen la bolita celeste son de origen humano. Para este ejemplo se pudo hacer una relación en cuanto a lo que son los aislamientos por metodologías utilizadas, pero no se contaba con toda la información epidemiológica para poder decir si realmente eso estaba relacionado o no, si realmente los de origen que venían de alimentos puede ser el mismo que está en humanos.
¿Qué quería mostrarles con esto? Que es necesario, y ahí el microbiólogo también puede tener una función muy importante, contar con este tipo de información que como laboratorio de referencia nosotros las obtendríamos de ustedes. Otro ejemplo de información y de cómo se utiliza y cómo se pasan las autoridades de la vigilancia y resistencia antimicrobianos, vamos a ver en la parte de humanos, es el que les tengo acá de enterobacterias productoras de carbapenemasa, una de las carbapenemasas que vimos en la clase anterior, que es la NDM. Ven qué interesante, en el 2014 como laboratorio de referencia recibimos 2 aislamientos positivos por este tipo de carbapenemasa, además de 2 establecimientos de salud. En el 2015, ninguno. En el 2016, 6 aislamientos y habían ya 4 establecimientos de salud involucrados. En el 2017, 3 aislamientos, 2 establecimientos de salud y en el 2018 de pronto 33 aislamientos. Y además tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 establecimientos de salud. Uno de los cuestionamientos que tuvimos como laboratorio de referencia y como red nacional de laboratorios es si en realidad los laboratorios estaban viendo eso antes o que de pronto lo vieron y vino al laboratorio de referencia. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque son los mismos laboratorios que nos refieren a aislamientos sospechosos de carbapenemasas. Es decir, no son laboratorios que antes no estaban refiriendo y empezaron a referir. Y además, y vamos a ver las tablitas, hay un laboratorio que tiene la mayor cantidad de aislamientos. Si se toma la base de datos directa y completa de ese hospital, vamos a ver que en ese hospital se ve como más o menos a partir de mayo y junio, que es cuando empiezan a aumentar el número de aislamientos también en laboratorio de referencia, es cuando aparecen en este hospital. Por lo tanto, a ese hospital no se le estaban pasando este tipo de aislamientos. Veamos entonces, ¿cuál es el gráfico que les puse ahí? 33 aislamientos, NDM positivo hasta octubre del 2018. Acá son estos mismos 33 aislamientos que corresponden a 24 pacientes y que nosotros los fuimos recibiendo de esta forma, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, y esto aún no se detiene. Terminamos el 2018, estos son datos preliminares, aproximadamente con 47 aislamientos de este tipo en enterobacterias, y en el 2019 podemos ver que tuvimos 84 aislamientos, ahí se eliminaron repeticiones de pacientes y se eliminaron también los hisopados rectales, si no serían mayor cantidad de aislamientos que recibimos acá. Tomando en cuenta que un hisopado rectal puede ser de vigilancia, pero lo que quiero decirle a ustedes como microbiólogos es que puede que en sus laboratorios tengan que analizar hisopados rectales para ver lo que es la aportación de ese tipo de aislamientos y dan positivo. Otra de la información que se utiliza con lo que es la vigilancia, la resistencia a antimicrobianos, es apoyar un poco en lo que es el tratamiento o dar ideas de cómo se puede utilizar estos datos en los laboratorios clínicos directamente. Los 47 aislamientos que vemos aquí de lo que es el 2018, podemos ver que si hacemos una distribución del resultado en el laboratorio del halo de inhibición cuando probamos meropenem, podemos ver que según el punto de corte que utilizamos para clasificarlo como intermedio, resistente o sensible, vamos a ver que ninguno cae como sensible. Acá a la derecha, aquí es donde tenemos el rango entre 20 y 22 milímetros, es intermedio, aquí hay algunos aislamientos, y todo hacia la izquierda se estaría clasificando como resistente. Se sabe que un meropenem mayor o igual a 14 milímetros es apto para el tratamiento combinado y requiere de alta dosis e infusión prolongada. Eso es un comentario que un microbiólogo debería de manejar para reportar o para apoyar al clínico a tomar las decisiones. Vean cómo entonces, no solamente desde un laboratorio de microbiología es importante poner un R, un S o un I, igual que de un laboratorio de vigilancia, porque si tomamos en cuenta el dato que les acabo de mencionar, 25, 53.2% de los aislamientos, si el clínico lo decide, dependiendo del tipo de infección y de otros parámetros, podría utilizar el meropenem como una opción de tratamiento o en tratamiento combinado también, por supuesto.
Tipos de muestras son muy variadas. Los tipos de muestras, es decir, que podríamos pensar que podrían estar involucradas también variedad de infecciones de donde se han aislado este tipo de organismos. Una de las formas también que estamos tratando de desarrollar en el laboratorio de resistencia es explotar un poco más esta información. Les voy a enseñar un poquito un informe de resistencia, de vigilancia, la resistencia a los antibióticos de Pseudomonas aeruginosa, que se hizo además a solicitud del nivel central del Seguro Social, de la Caja del Seguro Social. La solicitud venía debido a que en el caso de Pseudomonas aeruginosas, MBL positivo, ya les voy a enseñar un poquito más sobre el mecanismo de resistencia, querían ver un poco cuáles podrían ser otras posibilidades de tratamiento. Una posibilidad es el Astreonam, pero es un antibiótico que por las metodologías que se encuentran hoy en día en los laboratorios clínicos no se prueba de rutina, por lo tanto no existía esa información. Nosotros como laboratorio de referencia lo que hacemos es probar ese tipo de antibióticos por metodologías diferentes a los que tienen los laboratorios clínicos. Así que nos solicitaron la información y para esto lo que hicimos fue desarrollar un informe de vigilancia. Vean que entre el 2013 al 2017 analizamos 412 aislamientos de Pseudomonas aeruginosa MBL positivo. Son aislamientos que presentan resistencia a la mayoría de los antibióticos o todos los probados en los laboratorios clínicos. Los tipos de aislamiento o los tipos de muestra, hueso, líquidos estériles, sangre, tejido, respiratorios, orina y otros. Es decir, seguramente diferentes tipos de infecciones, como les mostré anteriormente también para la parte de las enterobacterias. Un poco les quise poner cómo se observa el fenotipo. Esto es lo que hacemos acá en el laboratorio de referencia. Algunas de las metodologías, que en este caso para evidenciar la MBL, no vamos a entrar en esto, ya lo vimos en la clase anterior, lo que hacemos es provocar una inhibición de la enzima en presencia de EDTA. Una pregunta que siempre utilizamos al presentar estos gráficos, porque es bastante interesante y es muy importante, es ¿qué tipo, y les pido que vayan pensando ustedes y tengan su respuesta, qué tipo de establecimiento de salud piensan ustedes que nos refieren este tipo de Pseudomonas aeruginosa, MBL positivo, resistentes a casi todos o todos los antibióticos probados en un laboratorio clínico? La mayoría de las veces, lastimosamente, aquí lo que veo es la computadora nada más, pero la mayoría de las veces recibo la respuesta de los laboratorios o los hospitales o los laboratorios de los hospitales de mayor complejidad. Vean cómo 2013 a 2017 recibimos aislamientos de área de salud, hospital regional, hospital periférico, hospital nacional general, nacional especializado, especializado no caja, hospital privado y laboratorio privado. No hay un solo nivel de atención de salud que falte en ese gráfico. Es decir, todos los niveles nos han referido a aislamientos MBL positivo. Aquí tenemos 44 establecimientos de salud incluidos. Y un poco para que vieran lo que es la caracterización molecular, vamos a ver que en su mayoría lo que hemos visto confirmado hasta ahora en Pseudomonas aeruginosa son las MBL tipo IM y VIM, que en su mayoría están los dos genes en la mayoría de Pseudomonas aeruginosa MBL positivo que nosotros analizamos. Estos son datos 2013-2017. Así que, bueno, éramos menos personas en el laboratorio. Hay algunos aislamientos que fenotípicamente estábamos seguros tenían un MBL y no se caracterizaron hasta ahora por biología molecular, pero hoy en día, por dicha, somos más personas en el laboratorio, así que cuando analicemos 2018-2019, yo diría que casi, tal vez todo, el 100% de los aislamientos tienen la parte molecular. Muy importante es que sí, ya para hoy en día hemos detectado un par de aislamientos de Pseudomonas aeruginosa NDM positivo, es decir, la enzima que les enseñé en enterobacterias, que la hemos encontrado en Acinetobacter, lo hemos encontrado en enterobacterias y ahora también en Pseudomonas aeruginosa. Rápidamente veamos esta, lo que quería mostrarles es lo que les he mencionado. Este tipo de pseudomonas presentan una alta resistencia
a lo que es fluoroquinolonas, aminoglicósidos, otras posibilidades de tratamiento o que se pueden usar en tratamientos combinados. Por lo tanto, se hizo el análisis del Astrionam para estos aislamientos y se puede ver cómo la mayoría, excepto 9,9% de los aislamientos, se encuentran entre intermedio y sensible. Por lo tanto, se podría valorar como una posibilidad de tratamiento. ¿En cuál nivel de atención de salud? Ya ustedes lo vieron en el gráfico, parece que en todos. Como siempre en los informes se hace reconocimiento de todos los establecimientos de salud que participan en la vigilancia. ¿Eso qué quiere decir? Que refieren aislamientos a nuestro laboratorio, no solo de Pseudomonas aeruginosa, sino de todos los organismos que ya les mostré. Otro ejemplo práctico de cómo utilizamos la información de vigilancia es, ya sea porque hay resistencia a antimicrobianos o no, es el apoyo que se da en diferentes brotes. En realidad, en brotes se apoya en las diferentes áreas que les mostré, en la parte que les mostré la organización del laboratorio de referencia. En este también está involucrado resistencia a los antimicrobianos. Esto es la caracterización de Klebsiella pneumoniae, ble positivo asociado a un brote en la UCI de neonatología de uno de nuestros establecimientos de salud. Esto fue en agosto del 2018 y podemos ver que hay 3 aislamientos de secreción bronquial, es decir, de bebés. Ahí lo pueden ver, de 10 días, 11 días, 15 días. Uno de los aislamientos corresponde al mismo bebé, cuando eran 10 días y el otro 15 días. Y además, para encontrar si había una fuente común o cuál era la fuente de esta Klebsiella, tomaron diferentes aislamientos, muestras de diferentes lugares en lo que era la UCI o de también instrumentos. Por ejemplo, por acá, conexión de aspirado de una incubadora y así de otros. Ya van a ver por qué dije conexión de aspirado y no me detuve a los demás. Hicimos el análisis en ese momento por medio de PulseFit. Otra de las herramientas que ya ahora sí estamos utilizando un poco más, como les dije, fue secuenciación, pero en ese momento llegamos hasta lo que es el PulseFit, que también con ese apoyo podemos determinar si se trataban de los mismos aislamientos o no. Podemos ver cómo acá, marcados en rosado, están marcadas las cepas similares que son de origen humano, las 3 que vimos arriba, y una ambiental que corresponde a donde yo me detuve, que es la conexión de aspirador de la incubadora 57. Y resulta que la información es muy importante, saber si estaban ahí, si los bebés habían tenido contacto con este aspirador, y la respuesta es sí. Por lo tanto, se atribuye el contacto con este aspirador a lo que era la presencia de esta Klebsiella. Vean cómo si nos devolvemos a la tabla de arriba, las de los 2 bebés y las del aspirador presentan un perfil de resistencia similar. Las de las otras muestras que se tomaron es diferente. Acá se ven cómo son aislamientos similares estas que están aquí, que tampoco deberían de estar en ese ambiente, pero me parece que no son las que estaban en los bebés. Lo importante de toda esta información y de todo este análisis es que se logró hacer un informe para el establecimiento de salud y nos comunicaron que fue de mucha ayuda para poder tomar las medidas necesarias apoyándose de esta información en el establecimiento de salud y corregir algunas cosas. Ven la importancia del laboratorio clínico, que fue quien alertó lo que estaba viendo en el laboratorio, la función del microbiólogo en el laboratorio clínico. No, la comunicación con el laboratorio de referencia, el poder realizar este tipo de análisis y luego de vuelta la información para que a todos los niveles en el establecimiento de salud se actuara y se tomaran las medidas necesarias. En resumen, y podríamos seguir con más ejemplos, pero creo que ese por lo menos hay ejemplos de las diferentes cosas que hacemos con la información, además de poder hacer distribuciones de resistencia de cada uno de los antibióticos, y pueden verlos un poquito también algunos de los que hay en la página web de INCIENSA. Pero les mostré un poco como en resumen muchas de las cosas. Aún falta una parte, ya les voy a contar cuál es, pero quería cerrar un poco lo de algunos mecanismos de resistencia que hemos detectado y la parte importante de lo que es la confirmación de mecanismos de resistencia de importancia clínica.
Ahora ustedes tienen ahí una lista de la OMS de patógenos de prioridad para la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos. ¿Por qué son de prioridad? No están todos los de importancia clínica. Para investigación y desarrollo, porque son los que actualmente presentan mayores problemas de resistencia, y seguro ahí se van a ir sumando otros o ya se sumaron otros, y que que ya en algunos casos no hay una respuesta real para que los clínicos puedan utilizar algún tratamiento y poder ayudar al paciente. Cada vez es más crítico. La OMS lo que hace es dividirlo en 3 grupos. Prioridad crítica, que vean que son bacilos gram negativos, acinetobacter, pseudomonas, enterobacterias resistentes a carbapenémicos y en enterobacterias además productoras de BLE y SBL. La prioridad elevada, Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Staph resistente a meticilina con sensibilidad intermedia y resistencia a vancomicina, Helicobacter pylori resistente a claritromicina, Campi resistente a fluoroquinolonas, Salmonella resistente a fluoroquinolonas, que la resistencia a fluoroquinolonas se ve en otras enterobacterias también, pero en ese caso se pone Salmonella y van a ver que en el grupo de abajo Shigella, porque tiene mucho que ver con el posible tratamiento para estas bacterias. Neisseria, gonorrea resistente a cefalosporinas y a lo que son las fluoroquinolonas. Y en el tercer grupo, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, en neumonía sin sensibilidad a penicilina y el hemófilos a lo que es resistente a ampicilina. Yo les pregunto a ustedes, lástima que no los puedo ver para escucharlos, pero les pregunto, ¿cuáles mecanismos de resistencia de los que les acabo de leer y que ustedes tienen ahí, creen que se confirmaron en el laboratorio de referencia de bacteriología en el 2018 y en el 2019? En realidad, casi todos. Es que acá lo que quería mostrarles es que fluoroquinolonas en Neisseria gonorrea también. Helicobacter, la única excepción ahí que no está marcada es Helicobacter pylori resistente a claritromicina. Y en realidad no lo vigilamos. Es decir, no sabemos. Pero todos los demás se detectaron. Ahí ustedes pueden ver un resumen además de las detecciones a nivel molecular que hacemos acá en el laboratorio de bacteriología, en el laboratorio de antimicrobianos de bacteriología, de las diferentes genes que codifican para enzimas y otros mecanismos de resistencia. Además, bueno, algunos que llegamos a la parte fenotípica, porque puede ser que está relacionado con mutaciones y no con detecciones de genes específicos. Y además agregué en un cuadrito naranja a la izquierda algunos otros mecanismos de resistencia que se han detectado también en el 2018 y 2019 de importancia clínica, como son otras beta-lactamasas que confieren resistencia a cefalosporina de tercera generación, la CMY2, que se las mencioné, E. coli y Salmonella con resistencia a lo que es colistina mediada por plásmidos y además no mediada por plásmidos también, pero agregué aquí el MCR1, que es como de los que más se buscan en el laboratorio, pero en realidad el mayor problema de resistencia a colistina en Latinoamérica aún parece que sigue siendo la no mediada por plásmidos y lo mismo que nosotros vemos acá en el laboratorio con lo que nos refieren. Y lo que es enterococos resistente a linezolid. No solo fecales, sino que ya tenemos también fecio. Si nos devolviéramos a una de las primeras diapos, no sé, que les mostré, podríamos ver que, o recordemos, por favor, que hay un grupo de organismos en el cual solicitamos que nos refieran todos los aislamientos obtenidos en el laboratorio, Salmonella, Shigella, Strepto, hemófilos, algunas neiserias, entre otros. Y otros que solamente si cumplen ciertos perfiles de resistencia deben de ser referidos al laboratorio de referencia. Con este segundo grupo, sabemos entonces y hemos podido ir identificando qué mecanismos de resistencia de importancia clínica que se vigilan a nivel mundial, eso no es solo Costa Rica, tenemos en nuestro país. Pero hasta ahora no sabíamos el significado de ese número de aislamientos que nos refieren o cuánto de todos los aislamientos en los laboratorios clínicos pueden presentar esos perfiles de resistencia y ese problema para lo que es el tratamiento.
Para solucionar esto y teniendo más información de país, como país, y eso es muy importante que lo sepan, nos ha costado mucho organizarnos y vean que para tener una vigilancia en nuestro país tenemos que ponernos de acuerdo en solo la parte humana, Ministerio de Salud, la caja, el laboratorio de referencia, la caja en diferentes niveles, son muchas personas, muchas diferentes instituciones y además de ir desarrollando ciertas capacidades. Así que como país hasta ahora logramos, pero bueno, eso pasa en muchos países, no crean que es que Costa Rica es lo único que está como retrasado, es una de las dificultades en cuanto a la vigilancia, pero en nuestro país estamos ya obteniendo algunos resultados. ¿Cómo inicia esto? Con un trabajo que se inició como un piloto en el Hospital de Niños, en donde analizamos datos de cuando ya hicimos el diseño de lo que era el piloto. Ahora les muestro un poquito como el producto de esto. Analizamos datos del 2013 y del 2014. Se nos solicitó además, debido a esa presentación de los datos, hicimos una presentación en el hospital, un informe de la resistencia a los antibióticos en Bacillus gram negativos aislados de orina del Hospital de Niños. Y ustedes ven acá todas las personas involucradas. Y lo más gratificante para nosotros es que logramos lo que estábamos buscando. Ese informe se utilizó directamente y eso es otra de las cosas por las cuales hay que vigilar y los usos de los datos de vigilancia, y es casi el principal, se utilizó para hacer cambios, y lo ven acá de último, en el protocolo de manejo de infecciones urinarias en el Hospital de Niños. En realidad, si me estuvieran viendo, tendría una gran sonrisa, porque fue también como ver el semáforo en verde y decir, bueno, este es el camino y por aquí tenemos que ir. De forma voluntaria se nos acercaron algunos otros establecimientos de salud, el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, el Hospital Calderón Guardia, el Nacional de Niños que ya estaba involucrado, el San Juan de Dios y lo que es el Hospital La Católica. Es decir, si ustedes ven acá, en cuanto a seguro social, tenemos a los laboratorios, a la mayoría, no a todos, los laboratorios de mayor complejidad. Y además hay participación de un establecimiento de salud privado, porque el INCIENSA en realidad debe y tiene que dar respuesta a todo nuestro sistema de salud, público y privado. En cada uno de estos establecimientos de salud hay un grupo de trabajo interdisciplinario por hospital, conformado por laboratorio, enfermería, vigilancia epidemiológica. Eso depende de cada hospital. Todos los grupos de trabajo son voluntarios, es decir, ellos conformaron su grupo de trabajo y se acercaron con su grupo de trabajo, que siempre sí o sí tiene que tener el componente del laboratorio, es decir, el microbiólogo o bacteriólogo. Y además, infectología. Este año vamos a empezar a trabajar con otro privado, donde vamos a tener también a una persona de farmacia. Entonces, ¿de qué se trata esa estrategia de vigilancia que ya pasó de plan piloto a estrategia de vigilancia de laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos de microorganismos de importancia en salud pública? Es una propuesta que plantea una respuesta a la necesidad de información a nivel local, institucional y nacional con un mismo sistema. Y de esa forma hacia afuera del país también. Es decir, una sola base de datos, un solo sistema que responde a todos los niveles. Para este año y el año pasado, terminando el año pasado y este año, teníamos como objetivo dos cosas. Una, tener escrita la guía del plan piloto de vigilancia de laboratorio. Aquí aún se llamaba plan piloto cuando lo publicamos en la página web de INCIENSA. La pueden leer o lo pueden encontrar en la página web de INCIENSA. Ya ahora es estrategia, como les mencioné, que en este caso es el informe técnico de la estrategia del 2018. Ya recolectamos los datos del 2019 y tenemos que iniciar con lo que es el análisis de la información. Por supuesto, en los dos documentos se reconoce la participación de las personas que han estado involucradas en el desarrollo directo de esta piloto y ahora estrategia de vigilancia.
¿Qué hacemos? En resumen, utilizamos los sistemas dentro del laboratorio, que en la caja, por ejemplo, se tiene un sistema de laboratorio LabCorp, pero puede ser otro, dependiendo del establecimiento de salud. Por ejemplo, en el privado es otro sistema. Los 5 laboratorios que ustedes vieron tienen Vitec, por lo tanto aquí es Vitec, pero si no, inician los retos. Este año en realidad vamos a iniciar con un laboratorio que tiene Fénix, así que sería involucrar otro sistema, pero en realidad, como les decía, nuestro país en su mayoría tienen Vitec, Copérnico, que seguramente va a cambiar. Por eso aquí dice Vitec Copérnico, que es lo que tenemos ahorita, de donde tiene que salir una base de datos para ser analizada por un sistema que es gratuito y todas las personas lo pueden tener en su computadora, que es el HUNET y que ha sido diseñado para el análisis de datos de resistencia a antimicrobianos. Por eso se utiliza. Esta base de datos tiene que cumplir cada uno de los aislamientos con las diferentes variables, número de identificación, nombre y apellidos, solamente para el orden de lo que es una base de datos, pero no se va a incluir eso en ninguno de los análisis, por supuesto. Fecha de nacimiento, sexo, tipo de muestra, servicio, tipo de aislamiento, identificación bacteriana y prueba de sensibilidad. Todo eso tenía que estar unido. Ahora suena muy fácil. Cuando iniciamos con el Hospital de Niños, eso no era posible y no estaba toda esa información. Es más, dentro del Copérnico ni siquiera estaba el número de identificación. Y eso lo fuimos logrando poco a poco. De nuevo, ahora suena muy fácil, pero cuando empezamos no se tenía toda esa información. Y el reto más grande, o uno de los retos más grandes, tal vez el más grande, era el tipo de aislamiento, que con esa información no lo tiene casi ningún país a nivel nacional, que es poder decir si un aislamiento es comunitario o asociado a la atención de la salud. De esta forma, bueno, y en una primera etapa decidimos analizar, y es lo que van a encontrar si van al informe del 2018, análisis de líquido cefalorraquídeo, sangre, orina, en los 2 primeros casos de todos los agentes, y en la parte de orina, lo que es E. coli, Klebsiella, los organismos más frecuentes, pero pensamos ir introduciendo algo a nosotros. Además, ¿por qué? Porque lo más difícil, y les voy a decir, la primera etapa fue solo líquido cefalorraquídeo y sangre, pero cuando recolectamos datos 2018, nos llevamos tal sorpresa que incluimos también orinas. ¿Por qué? Porque el reto más grande para los establecimientos de salud, entre varios, era tener esto, el tipo de aislamiento, porque no lo tenían. Y en el tipo de aislamiento, ellos clasifican, y todo es un trabajo hecho en cada uno de los establecimientos de salud, que puede cambiar en cada uno dependiendo del establecimiento, van a clasificarlos en un aislamiento asociado a la atención de la salud de ese hospital, un aislamiento asociado a la atención de la salud de otro hospital, es decir, un traslado, cosa que sucede con frecuencia en nuestro país, o comunitario, y además poder indicar si se mantuvo ambulatorio o si requiere o requirió de hospitalización. Además de que hicimos una estandarización de las salas para tratar de igualar esta información entre los diferentes establecimientos de salud. ¿Qué vimos? Vimos cómo, y aquí ya debería decir estrategia, eso no lo cambié, vimos cómo si vamos directamente a la distribución de aislamientos de sangre del 2018 de todo el año, podemos ver que de 2.153 aislamientos, podemos ver cómo el 83% están clasificados en alguna de esas casillas que les acabo de mostrar. Eso en realidad para ellos y para nosotros aún más fue una gran alegría porque no se sabía si se iban a lograr tantos. Al ver estos datos, decidimos analizar. Y con el tiempo esperamos que ya ahora los datos del 2019, esperamos que haya una mayor clasificación, cosa que no sabemos hasta que analicemos los datos. Ya casi voy terminando. En el caso de, por ejemplo, quedándonos en sangre, vamos a ver que podemos ver la distribución de lo que son los organismos. Antes no teníamos este tipo de distribuciones de los 5 establecimientos, de los 5 establecimientos de salud involucrados. Y quiero enseñarles un ejemplo de análisis de uno de los organismos. En el informe pueden encontrar análisis de otros organismos también y mucha otra información. Pero vean, por ejemplo, en el caso de Klebsiella. En el caso de Klebsiella, entonces, por primera vez tuvimos capacidad de decir que
de poder separar los aislamientos de Klebsiella pneumoniae de sangre y así con E. coli, con todos los otros organismos que estaban asociados a la atención de la salud y los asociados a lo que es la comunidad. Poder decir si tiene alguna diferencia o si son similares en el perfil de resistencia. ¿Y eso dónde va a impactar directamente? En la toma de decisiones de tratamiento, en la toma de decisiones de protocolos de tratamiento, en la toma de decisiones de si deben en nuestro sistema de salud incluir nuevos antibióticos porque los que hay ya no dan para lo que se presenta. Entonces, vamos a ver cómo. Veamos acá lo que tenemos en cada uno de los gráficos. No vamos a ver cada cosa detallada, pero sí quiero mostrarles como una idea de lo que tenemos. Son diferentes grupos de antibióticos por colores, aminoglicósidos, beta-lactámicos, fluoroquinolonas, lo que es el trimetoprimsulfa por acá, diferentes colores, diferentes grupos de antibióticos analizados. Las barras lo que incluyen es resistente e intermedio, así lo decidimos en todo el grupo de trabajo. Todo lo que se fue poniendo, incluyendo o excluyendo del protocolo es un acuerdo entre todos los grupos de trabajo coordinado por el laboratorio de referencia. Además, podemos ver ciertas diferencias así visualmente para no detenerlos, como en el gráfico de la izquierda hay una mayor resistencia y una menor resistencia en el lado derecho. Habría que ver si eso es significativo, pero ya les voy a presentar un dato muy importante donde se muestra que hay cosas significativas acá. Pudimos ver cómo 88.4% de las Klebsiellas de sangre tienen un dato de aislamiento, que serían estas 214. Y el aparato automatizado del VITEC permite determinar si E. coli o Klebsiella tienen BLE o no. Podemos ver entonces del lado izquierdo, en aislamientos asociados a la atención de la salud, el 49% de los aislamientos BLE positivo según el VITEC. Al lado izquierdo, 17.6% de los aislamientos BLE positivo. Vean qué interesante, pudimos determinar que Klebsiella pneumoniae de orina es asociada a la atención de la salud, de sangre, perdón, asociada a la atención de la salud, tiene 4.49 veces más probabilidades de ser BLE. Como les comentaba, tenemos infectólogos en el grupo y ellos nos decían eso es importantísimo y eso puede cambiar los protocolos de tratamiento. Es decir, estamos trabajando para que la información sea utilizada, no para ver un gráfico muy bonito y de colores, y la información tiene que ser utilizada, si no hay que cambiar el sistema. Muy interesante es que esto es información, como ustedes vieron, que viene de la rutina de los laboratorios de bacteriología. Y yo les contaba que a nosotros, como laboratorio de referencia, nos refieren bacterias de los laboratorios. Es decir, estos datos del 2018 se analizaron 2019 y terminamos de analizarlos 2020. Se analizaron casi todos en el 2020. Y en el 2018 es cuando en los laboratorios clínicos tenían estos aislamientos. Uno de los aislamientos que deben de, uno de los aislamientos que deben de referir el laboratorio de referencia son los que presenten, en este caso, Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, resistencia a carbapenem, imipenem, meropenem y imipenem, meropenem en los dos gráficos. Es decir, que si funciona la referencia, en el 2018 debieron haber referido este aislamiento y este otro aislamiento al laboratorio de referencia. Hicimos la prueba y, para alegría nuestra, fueron referidos al laboratorio de referencia. En el caso del aislamiento asociado a la atención de la salud, fue un aislamiento que se confirmó como ISBL o BLE positivo, CTXM más impermeabilidad, se descartó una presencia de enzima y además se le pudieron probar otros antibióticos para poder determinar que esta Klebsiella es una MDR, es decir, con multiresistencia. En el caso de lo que es el aislamiento asociado a la comunidad, se determinó como NDM positivo con una BLE también CTXM y también multiresistente porque se mantiene sensible a tigeciclina y a lo que es la colistina. Antibióticos que no se prueban por hoy en día, aún, de rutina en los laboratorios clínicos, es decir, se tienen que probar a nivel de laboratorio de referencia en nuestro país. Para ir cerrando,
Muy importante, en el caso del BLE, yo les decía, bueno, confirmamos mecanismos de resistencia, pero ¿qué significa este tipo de aislamientos en la totalidad de los aislamientos de un laboratorio en un laboratorio clínico o en nuestro país? Bueno, podemos ir concluyendo, no todavía en nuestro país, pero sí en estos 5 establecimientos, 4 de los cuales son los de con especialidad y con cierta cantidad de aislamientos y de mayor complejidad. Acá podemos ver un poco eso, por ejemplo, lo que significa presencia de BLE en aislamientos asociados a la atención de la salud, de Klebsiella en sangre. Pero, ¿qué significa la presencia de BLE, por ejemplo, en el 2018 para todas las Klebsielas o las E. coli sin importar el tipo de muestra? Aquí había agregado las características de una BLE porque es importante, eso lo vimos ya en la clase anterior, pero vean cómo con este trabajo que estamos haciendo, podemos decir que en el 2018, de 7.732 aislamientos de E. coli de estos 5 establecimientos de salud, 882, es decir, un 11.4%, son BLE positivo. En el caso de Klebsiella, 26.9% son BLE positivo. Y aquí casi que podríamos decir que estamos hablando de 882 pacientes y 582 pacientes. ¿Por qué? Porque se utiliza el HUNET y con el HUNET uno puede hacer un filtro donde toma un aislamiento por paciente. Por lo tanto, representa un aislamiento por paciente y cada uno de estos debería estar representando un paciente. Que además lo ligamos con la vigilancia directa en el laboratorio de referencia, donde no recibimos el 100% de estos aislamientos y tampoco es la idea, pero sí sabemos cuáles son las BLE detrás de estos aislamientos o en estos aislamientos, como les mencionaba antes. Vemos como, por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, hemos confirmado BLE del tipo CTXM, también AMC del tipo CMY2, o aislamientos donde hay una mezcla de enzimas, con las dos enzimas, o también carbapenemasa NDM con lo que es la BLE. Es decir, vamos ligando la vigilancia de mecanismos de resistencia en el laboratorio de referencia con el trabajo rutinario y la realidad de lo que es la resistencia a antimicrobianos a nivel de país. Y vamos juntando los dos sistemas y además caracterizando molecularmente lo que se encuentra en nuestro país, por lo tanto conociendo la epidemiología. Quería mostrarles un ejemplo porque al principio, y quiero terminar por ahí para volver a juntar todo, al principio vimos que resistencia a antimicrobianos se trata de un concepto de una salud. Nosotros lo más fuerte lo hacemos en humanos, pero trabajamos también otras áreas y vean cómo un trabajo en conjunto con la Universidad Nacional, el INCIENSA, trabajamos tanto el laboratorio de bacteriología como el CRIMA, que es el laboratorio de alimentos que les mencionaba, y con el Instituto Malbrán en Argentina, caracterizamos ciertos aislamientos de Escherichia coli multiresistentes y vean qué interesante, de perros, de perritos sanos, sin ninguna enfermedad, eh, que son mascotas, animales de compañía. Y pudimos determinar en cierta cantidad de estos aislamientos dos de las enzimas que vemos a nivel humano, que les acabo de mostrar, CTXM, que es BLE, CMY2, que es una AMC, y además otro por acá, y seguro alguno, por lo menos algunos se recuerda al principio les dije, recuérdense, de la resistencia a fluoroquinolonas en salmonela, QNRB, QNRS, ¿y qué vemos acá? QNRB. La pregunta aquí es, ¿quién lo tenía primero? ¿El animalito de compañía o el humano que tiene su mascota? Pero nos demuestra cómo en los diferentes ambientes está involucrada la resistencia a antimicrobianos y cómo el uso adecuado de antimicrobianos impacta, sin importar en cuál ambiente se esté utilizando, en todos los ambientes. Vigilancia es lo que les iba a hablar. Para finalizar, les menciono que en el INCIENSA hay 4 macroprocesos institucionales. Vigilancia, les conté específicamente lo de resistencia antimicrobiano, pero así es en las diferentes áreas y también en los otros laboratorios de referencia. Y también tenemos que cumplir, y como laboratorio de referencia de bacteriología y directamente antimicrobianos, con la parte de aseguramiento de la calidad, con enseñanza y con investigación.
Aseguramiento de la calidad, realizamos evaluaciones del desempeño a los laboratorios de la Red Nacional de Bacteriología. Investigación, podemos hacer muy poco porque nos abarca todo el tiempo lo que les acabo de mostrar, pero participamos en algunas publicaciones y esperamos poder de alguna forma sacar el tiempo y poder participar en unas de estas. Hay mucha información que podría utilizarse para esto y más que una publicación por publicación, la importancia es que se conozca la información. Nuestra labor principal es la salud pública. Y las publicaciones tienen que impactar en salud pública directamente. Y además en la parte de enseñanza, tratamos de sacar el tiempo para lo que son cursos, tratamos de sacar el tiempo porque ya vieron la cantidad de trabajo, boletines, pasantías, material didáctico, asesoría técnica, cursos de grado y de posgrado, estas clases en las que nosotros participamos, hay varias colegas, el martes, si no me equivoco, esta semana otra compañera de bacteriología, Gretel Chanto le dio una clase, otro compañero también de antimicrobiano, José Luis Vargas, va a estar involucrado en un laboratorio y vamos a ver, dependiendo de cómo desarrollamos el laboratorio, si otros de antimicrobianos también van a estar presentes. Y entonces apoyamos en algunas clases de grado y además el año anterior apoyamos en un curso de posgrado que era de resistencia a antimicrobianos. Acá los pueden ver. Y el del centro que ven por acá, estos son nacionales. Y el del centro que ven por acá es el fortalecimiento de la vigilancia de la RAM en Mesoamérica y el Caribe de habla hispana. Costa Rica fue, y el laboratorio de Lincianza, fue seleccionado para tener este taller y claro, yo soy de bacteriología y se darán cuenta que estoy muy orgullosa de trabajar en este laboratorio, pero bueno, también les cuento que en realidad apoyamos a lo que es la región de Centroamérica y de lo que es el Caribe, de habla hispana y de habla inglesa, y también tenemos una compañera que habla francés, entonces, ¿por qué les cuento esto? Más que contar, porque es una cosa de país. Este laboratorio en realidad es del país, y está el servicio también de ustedes como futuros microbiólogos y también para que vean un poco de la región en lo que podemos apoyar. En cuanto a la región, participamos en elaboración de protocolos también. Este que ustedes ven ahí es un consenso latinoamericano para definir organismos en multiresistentes, con extrema resistencia y par resistencia, que no existía algo así en Latinoamérica. Nosotros apoyamos directamente en la elaboración de este proceso y ahora somos parte del grupo que está haciendo la revisión de este mismo consenso en Latinoamérica. Y además apoyamos directamente en protocolos de vigilancia como este en el 2019. Somos parte del grupo que desarrolló el protocolo de vigilancia y somos parte del que está trabajando en lo que es el piloto para la implementación de este tipo de vigilancia en Latinoamérica. Bueno, eso sería todo. Espero que haya quedado claro y si hay preguntas. Muchas gracias, Antonieta. Yo creo que en el chat yo vi como 3 preguntitas. Y también, si alguno quiere abrir el micrófono y preguntarle directamente, todavía mejor. Bueno, voy a ir contestando, tal vez si alguno se anima por ahí, pero voy leyendo los del chat. Dice, doctora, además de los laboratorios de microbiología veterinaria de Laguna, ¿hay otros laboratorios que le reportan sobre microbiología animal en cuanto a resistencia? En realidad, nosotros no nos reportan directamente en lo que son los laboratorios de veterinaria. Es más interesante porque me contaba un compañero acá de su perrito que estaba un poquito enfermo y que se dio cuenta que hay varios laboratorios ya de veterinaria. Entonces, reportar, no. Con los que tenemos más contacto directo, que no sea humano, es con el de la Universidad Nacional, de la parte de veterinaria, y con lo que tiene SENASA, que es la parte también de salud animal y de producción de alimentos de origen animal, pero no tenemos directo contacto con algunos otros laboratorios de microbiología animal.
La siguiente dice, doctora, ¿hay alguna razón por lo que no se vigila el Helicobacter pylori o si se tiene la iniciativa de vigilar o algún momento? Interesante, eso no se lo voy a contestar directamente con el Helicobacter, sino con Neisseria gonorrea. ¿Por qué? Porque en lo que yo les presenté, vieron que está Neisseria gonorrea. Bueno, hasta el año pasado, diciembre del año pasado, siempre decía, bueno, y el Helicobacter y Neisseria gonorrea no sabemos porque no se vigila. En realidad, vigilar estos dos organismos y otros, tal vez que aún no se han incluido, son muy importantes, pero no se va justificando la vigilancia o no solo justificando, ejemplo, Neisseria gonorrea que dije que lo iba a utilizar, desde hace muchos años sabemos que tiene que vigilarse, pero no teníamos la capacidad en cantidad de personal para responder. Ahora tratamos de bajar la vigilancia en algunos organismos por diferentes razones. Hicimos una estrategia y se empezó este año, el 2020, con la vigilancia de Neisseria gonorrea. Entonces, el Helicobacter puede ser también una necesidad, pero no toda la necesidad de vigilancia se han desarrollado en el país y necesitamos personal. No, estoy segura que en el país tiene capacidad técnica para responder a diferentes eventos o diferentes bacterias y microorganismos, pero no siempre hay suficiente profesional para responder a esto. Otra es, ¿con qué parámetros se define la prioridad en que puede estar un patógeno? No me queda muy claro. ¿Con qué parámetros se define la prioridad en que puede estar un patógeno? Tengo otra compañera por aquí que la vuelvo a ver si ella entendió un poquito, no sé. No sé si Adriana Chavarría tal vez nos explica un poquito más la idea. Está por ahí Adriana. Usted habló sobre una lista de patógenos prioritarios, que es como, que eran como 3 categorías. Ajá, perfecto, sí. Voy a ponerlos tal vez o voy a tratar de leer la otra ya que tengo aquí el chat y me devuelvo a esa. La última dice, doctora, ¿bajo la influencia de quién cae el INCIENSA en cuanto al gobierno? O sea, ¿son una institución autónoma del gobierno o parte del Ministerio de Salud? En realidad, el INCIENSA son los laboratorios nacionales de referencia, es decir, los laboratorios oficiales del Ministerio de Salud. Es una institución que se le ha llamado semiautónoma, no es autónoma. Algunos discuten si la figura de semiautonomía existe en realidad, pero es una institución adscrita a lo que es el Ministerio de Salud y nosotros respondemos al ente rector. Y somos los laboratorios oficiales para lo que es la vigilancia. Voy a devolverme entonces a la pregunta. Uy, no sé si puedo. Ya, ahora sí. Es que antes no reaccionaba. Creo que no está tan adelante. Ahí. Eso es muy importante. En realidad, los organismos de importancia clínica no están, y bacterias directamente de importancia clínica que deben de ser vigiladas, no están todas ahí directamente. Voy a poner un ejemplo que había puesto que nosotros vigilamos y no está ahí. Vibrio cólera. Es decir, hay diferentes bacterias de importancia clínica que deben de ser vigilados. Esta lista que ustedes ven ahí es una lista que publicó la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco, hace 2 años, un poquito más, un poquito menos, de patógenos de prioridad. ¿Para qué? Para investigar y para desarrollar nuevos antibióticos, porque hay un problema de desarrollo de nuevos antibióticos. Parece que las compañías no están tan interesadas porque muy difícil hoy en día producir un antibiótico y que además cuando se vaya a utilizar sea sensible o que puedan utilizarlo por mucho tiempo. Es decir, no es rentable, no va a ganar mucho dinero. Muy diferente si lo comparamos con, por ejemplo, un medicamento para una enfermedad crónica, para el resto de la vida, ¿verdad? Pero en el caso de los antibióticos no es así. Entonces, hay un déficit de desarrollo de nuevos antibióticos y hay un aumento de la resistencia a lo que son los antibióticos. Y esa lista que usted ve ahí es
la lista de organismos ligada a mecanismos de resistencia, que es donde más problemas se están viendo para poder tener una respuesta en el tratamiento a infecciones causadas por estos organismos. Entonces, es como una solicitud de cuáles son los organismos en donde hay que poner más, no solo vigilancia son esos y más, sino investigación y desarrollo de nuevos antibióticos. Y además, ellos consideran que los 3 primeros son críticos, es decir, que lo que acabo de explicar es más crítico que en el caso de los que están en el grupo 2 y así los que están en el grupo 3. No sé si te expliqué y quedó clara la idea. Sí, muchas gracias. Un gusto. Doctora, yo tengo una pregunta. Digamos, usted mencionó que para E. coli no todos los aislamientos se deben mandar, sino que hay unos criterios establecidos de cuáles reportar a ustedes. ¿A dónde puedo encontrar yo eso? Como en el reporte técnico 2018, digamos, porque si cuando yo llego a trabajar y me toca estar en la sección de bacteriología, ¿cómo saber cuáles sí y cuáles no mandarles? Ay, qué dicha que hiciste esa pregunta, porque además era una de las diapos que iba a poner y se me olvidó y por dicha vos la hiciste. Sí, digamos que nosotros facilitamos a los laboratorios, tratamos de tener una comunicación directa también, ustedes pueden comunicar con nosotros, pero muy importante lo que acabas de decir porque además dijiste dónde está. Entonces, en lo que es la guía de lo que es la estrategia, ahí pueden encontrar la tabla. Y hay una tablita que también queremos como hacerle la revisión para además ponerla directamente en la página web, que pueda ingresarse directamente como lo que es la recomendación de referencia al laboratorio. Pero por ahora, en la página web lo puedes encontrar en lo que es la guía de la estrategia de vigilancia. Ok, muchas gracias, doctora. Con gusto. ¿Alguien más con preguntas para Antonieta? Yo tengo una pregunta, doctora. Es un poco más como de logística, creo yo, pero propiamente, digamos, si uno está en un laboratorio también de bacteriología y tiene que enviar la muestra, ¿cómo es que se envía, digamos? ¿Cómo, o sea, yo sé como los medios de transporte y todo, pero propiamente, ¿cómo hago para que llegue de mi laboratorio al Inciensa? Ajá. Bueno, en realidad, en cuanto a transporte, digamos, voy a tratar de responder varias partes a ver si abarco toda tu duda. En cuanto al transporte, en realidad, el interesado es quien la trae al laboratorio o al Inciensa y por ende al laboratorio de referencia, es decir, en la caja mandan sus transportes, en la parte privada también. Y hay una estructura de cómo debe de ser mandada. Nosotros tenemos no tengo aquí el nombre del documento, pero si les interesa lo podemos ver, igual lo pueden encontrar en la página web que describe lo que vos dijiste que ya conoces, cómo mandarla, si en una placa, si en un medio de transporte, eso también se describe en un documento que tenemos de cómo debe de ser enviada. Y además, cada uno de los aislamientos que nos refieren debe venir acompañado de una boleta de confirmación diagnóstica que también se encuentra en la página web de Inciensa y hay una boleta para cada uno de los laboratorios de referencia dependiendo de lo que se esté enviando. Hay boletas para lo que es de diagnóstico, estoy hablando toda la institución, ¿verdad? Dependiendo del laboratorio de referencia hay más o menos diagnóstico. En lo que yo les presenté específicamente resistencia antimicrobianos sería de confirmación diagnóstica y hay eso es importantísimo lo que acabas de preguntar, hay toda la información de esa boleta es muy importante. Ustedes vieron el ejemplo de las salmonelas donde se hizo un trabajo también por pulse field, secuenciación, pero se necesita la información epidemiológica. Entonces, esa boleta debe venir completa con toda la información que se solicita. Si hablamos de un paciente, con todo lo que es la información sobre el paciente, la ubicación geográfica que se le solicita, el establecimiento de salud, quién la está refiriendo, el microbiólogo, el contacto de esta persona también, el tipo de muestra. Estoy mencionando algunos de memoria, ¿verdad? Lo mejor sería, y es lo que intentamos hoy en día, también poder indicar si está asociado a la atención de la salud o comunitario, la fecha de toma de muestra, y así va a venir diferente información. Y además, solicitamos, y más aún si es para confirmación de mecanismos de resistencia, que adjunten el resultado del VITEC. Digo VITEC porque es el que se utiliza en su mayoría, pero de la metodología que hayan utilizado para detectar el fenotipo que se requiere confirmar, deben de adjuntarla también a esa boleta. Entonces es boleta de confirmación diagnóstica, el resultado del laboratorio para poder apoyarlos en lo que estén solicitando y el aislamiento, muy importante, puro, que deben de referir. Muchas gracias. Con gusto.
Antonieta, yo tengo una pregunta. Sí. Usted ahí, entre lo que estaba hablando, habló de los hisopados rectales. Yo creo que una de las colegas que está en Limón, o la que está en el trauma, más bien, le entendí que todos los pacientes que trasladaban de Limón al hospital del trauma, casi que ya por protocolo les hacían un hisopado rectal, porque como que en Limón, en el hospital, habían cepas circulantes que venían con perfiles de resistencia. Eso de los hisopados rectales es un método, digamos, bueno en términos de vigilancia, o ¿qué han visto ustedes de eso? Sí, bueno, nosotros no lo trabajamos directamente, pero en Ajá. realidad eso es lo ideal, y más cuando se van a pasar pacientes de un establecimiento a otro. Ideal es, por ejemplo, hacer un estudio de esos, porque eso se llama un estudio de portación. Ujú. No necesariamente tiene que venir con una infección, sino portación. Y así ellos saben si deben de aislar el paciente desde que ingresa para evitar diseminación dentro de lo que es el establecimiento de salud. Muy importante, por ejemplo, y lo menciono paralelo a esto, es en nuestro sistema de salud también sería importante siempre tener la capacidad de que si se va a pasar un paciente de un establecimiento de salud a otro, tenga el resultado. Por ejemplo, si ya el paciente tenía una infección o hasta una aportación con una E. coli NDM positivo, que venga con esa información. Eso sería muy importante, ¿verdad? Entonces, es muy importante, es muy valioso, pero no se hace en todos los establecimientos de salud porque es muy caro. Y además, entonces, digamos, vos sí lo dijiste específicamente, el INSS tiene más medios que muchos de los establecimientos de salud en nuestro país. Entonces, en algunos otros no lo hacen, o a veces lo hacen, tienen ciertas, todo esto, lo que te estoy contando, lo que ellos me cuentan, porque yo trabajo solo en el laboratorio de referencia. Entonces, es como estoy transmitiendo un poco lo que ellos me cuentan, ¿verdad? Entonces, no es posible hacerlo en todos los establecimientos, pero sí tienen la capacidad, todos tienen la capacidad técnica, pero sí tienen la capacidad de personal y la capacidad de materiales para cubrir este tipo de cosas, lo hacen o lo realizan solamente para ciertos pacientes, qué sé yo. Pero valioso sí es, más que todo para un paciente que va a ser, aunque se discute un poco esto a veces, pero un paciente que va a ser ingresado. ¿Por qué? Porque podría haber una diseminación de la bacteria hacia otros pacientes, ¿verdad? Y causar un brote, por ejemplo, en uno de los salones. Perfecto. ¿Alguien más? Nada más una cosita más de eso, lo que pasa es que se tiende a eliminar de los análisis porque es eso, es como un tipo de vigilancia de portación. Entonces no se pone como que estaba causando una infección, porque en realidad no la estaba causando, ¿verdad? Sí, es más, es una cuestión de vigilancia, no es de infección. Exactamente, exactamente. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, de nuevo agradecerle a Antonieta por el tiempo y por toda esta información tan valiosa, ¿verdad? Yo creo que más bien esto es como una pincelada del montón de cosas en que está Antonieta involucrada, y obviamente es como un bebé que lo ha visto crecer, y es de suma importancia, como ella lo mencionó, a nivel nacional. Antonieta y todos los Bueno, compañeros. sí, Antonieta que nos está dando la clase, pero Antonieta Exacto. en representación Pero para de de la gente que trabaja en esto y el incienso en general, ¿sí? Exacto. Entiéndase, Antonieta, como todos los que trabajan. Sí, nada más quería aclarar porque para mí es importante. Sí, claro. Y Antonieta, me acaban de dar otra pregunta. Esto es con lo que tiene que ver con lo que se hace en resistencia a antibióticos. Hay una parte, me imagino, de todo esto del plan que tiene que ver con el uso correcto de antibióticos. Esto a Sí, nivel nacional, cómo se maneja, digamos? ¿Cómo se mide o cómo se implementa? ¿Cómo se hace para ir trabajando en esa otra parte que también tiene que ver con esto? sí, eso realmente es bastante complejo, pero bueno, ya me hiciste sentir un poco grande porque dijiste que vi creciendo el bebé, pero el ejemplo que te voy a dar tiene que ver con eso. En realidad, nosotros y yo específicamente me ha tocado representar a la Inciensa en la Comisión Nacional
que desarrolló el Plan Nacional de Resistencia a Antimicrobianos. Entonces, en realidad es bastante complejo porque si nos devolviéramos a los objetivos de lo que es el Plan Nacional, involucra todas las áreas o la mayoría de las áreas, hasta, por ejemplo, podríamos decir Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque el objetivo número 1 es educación. Entonces, para poner un ejemplo que se sale de todo lo que es ser microbiólogo, ahí está involucrado lo que es Ministerio de Educación, debería de el país trabajar que este tema esté en todos los planes de estudios, y entonces es complejo, así los diferentes objetivos van a ir cubriendo diferentes áreas, la parte de comercio tiene que estar involucrada, y entonces es muy amplio. Específicamente en el tema, a mí me tocó estar en una reunión, me recuerdo, en donde juntaron a países de Latinoamérica cuando íbamos a iniciar con este plan, es decir, en cero, digamos. Y sí, todos nos volvíamos a ver y decíamos, ¿y esto cómo se come? Pero puedo decir de forma positiva que me parece que todos los países hemos avanzado. Mínimo, tenemos un plan nacional. Muchos, la mayoría, tienen un grupo como el que tiene Costa Rica que involucra todas o casi todas las áreas. Y sí, desde el ente rector, ellos tienen que ir abarcando y llamando a los involucrados en cada una de las áreas. Específicamente, por ejemplo, lo que acabas de decir del uso adecuado. Ya el Ministerio de Salud está trabajando en lo que es tener de forma electrónica, se me olvidó cómo se llama, la hoja de prescripción de antimicrobianos a nivel de país. Nos falta como país, pero ya se está visualizando esto y se está creando la plataforma. Entonces ya se tendría de forma electrónica el uso de los antimicrobianos, y con eso se puede sacar información de qué se usa, cuándo se usa y si se está usando adecuadamente. Claro, es algo que suena muy ambicioso y por lo tanto va a tomarnos algunos años, ¿verdad? Entonces sí, es complejo porque cada una de las áreas, abarcarlas, como te digo, a mí me toca conocer un poco de esto porque estoy en esas reuniones y oigo de todos los temas, pero estoy más involucrada en el segundo objetivo, que es la parte de vigilancia. Y es complejo a nivel mundial, pero sí las organizaciones internacionales venían, porque con el COVID frenó todo, pero esperamos que vengan después del COVID, no vamos a saber porque seguro toda la plata va a ser para otra cosa, pero en general vienen muy fuertes para apoyar a los países en la implementación de vigilancia, y ellos le ponen vigilancia y uso, ya van metiendo uso para ir teniendo esa información también bajo el concepto de una salud, es decir, usando la parte en humanos, que todavía falta mejorar mucho, pero es la más fuerte en todos los países, con las otras áreas también. Y así como en los diferentes áreas, ¿verdad? Pero es complejo. Poco a poco. Poco a poco, la cosa es ir para adelante, y además lo más importante de esto, y los que están escuchando que dentro de poco van a estar como microbiólogos, es que una estrategia nacional que tiene que ver con la contención de la resistencia a los antimicrobianos no es solamente responsabilidad del Ministerio de Salud, del INCIENSA, las instituciones, es decir, es la responsabilidad de toda la población. Entonces, nosotros como microbiólogos tenemos que dar cada uno su parte, y la población en general también. Y ahí es como viene el objetivo 1, cómo hacer conciencia de que todos tenemos un papel en esto. Eso no es que nos lo tienen que dar, todos tenemos que poner parte. Okay. Bueno, Antonieta, entonces yo creo que si no hay más preguntas, entonces estaríamos por hoy. Y otra vez, de verdad, muchas gracias. No, con mucho gusto. Estamos para servirles. Perfecto. Bueno, buenas tardes entonces. Buenas tardes. Hasta la próxima semana a los compañeros del curso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.